Bien, acompáñenme entonces en oración ahí. Vamos a dar gracias al Señor y presentarnos para este estudio. Señor amado, te damos gracias en esta tarde. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, queremos exaltarte a ti, Dios santo, Dios poderoso, Dios soberano, reconocerte como el único Dios, como aquel Señor que ha creado todas las cosas que existen, aquellas que vemos y aquellas que no vemos. Tú, Señor, que has conducido la historia y que eres el Dios de la historia. El Dios que no solamente está a cargo de los gobiernos de este mundo y está inmiscuido en las grandes esferas, sino que también está a cargo de nuestras propias vidas. Tú, Señor, que lo ves todo, nos ves también a nosotros en lo pequeños que somos. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque tú has decidido que nosotros seamos significativos para ti. Tú has decidido, Señor, que nuestras vidas te importen y nos has acogido en tu familia y nos has adoptado como tus hijos. Y ese es un privilegio inmenso que yo creo que ninguno de nosotros alcanza a dimensionar. Por eso en esta tarde te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, porque ser parte de tu familia no solamente nos da una nueva vida, sino que una esperanza eterna. De saber que no importa lo que pase con nosotros en esta vida, que no importa cuántas riquezas alcancemos a acumular, que no importa, Señor, lo material, lo verdaderamente importante es que estaremos toda una eternidad contigo y por eso te queremos agradecer. También te damos gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra, que es un testimonio para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, que no solamente es una fuente de conocimiento y de sabiduría, sino que es una fuente de vida, que transforma nuestras vidas, Señor, que transforma nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra verdaderamente es como un faro que alumbra en medio de la oscuridad de este mundo, donde abundan las ideas, los argumentos, donde abundan las ideas tan contrarias a tu palabra, Señor. Allí brilla, Señor, como verdadero faro en medio de la oscuridad, tu palabra. Por eso en esta hora te damos las gracias, Señor, porque en ella encontramos no solamente sabiduría, no solamente conocimiento, sino que encontramos especialmente, Señor, esas palabras que santifican nuestro corazón. Y por eso en esta hora te queremos pedir humildemente, Señor, que tú nos proveas ese pan diario, ese maná del cielo. Te rogamos, Señor, que tu palabra esté disponible para nuestro corazón y que no solamente la escuchemos y la comprendamos o asintamos ante ella y finalmente nos vayamos y seamos igual, sino que seamos transformados por medio de ella. Para eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestro entendimiento, que traigas tu gracia, Señor, sobreabundante sobre nuestras vidas y tú nos concedas, Señor, no solamente ser cambiados en nuestros hábitos o nuestros pensamientos, sino que cada día parecernos más a Jesucristo, nuestro Salvador. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que se va a conectar esta tarde, para que tú nos hables, Señor, y nos animes, nos fortalezcas, que tú disciplines nuestras vidas, Señor, que tú renueves nuestras vidas, que tú santifiques nuestras vidas, que nos desafíes, Señor, cada día a conocerte más, a amarte más. Sobre todo te pedimos que tú captures, Señor, nuestra imaginación, que captures nuestros afectos, Señor, nuestras emociones, y que verdaderamente seamos maravillados con la gloria de Cristo. Señor, concédenos amarte. Concédenos, Señor, buscarte. Concédenos, Señor, entender verdaderamente que tú eres el principal. Tú eres la fuente de agua viva, Señor. Tú eres ese pan que descendió del cielo. Tú eres ese camino al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y por eso en esta hora te queremos exaltar a ti, Jesús. Sé con nosotros. Guíanos tú, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 8 y revisamos hasta el versículo 15. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo? ¿De qué trató esa lección y cuáles eran las principales como enseñanzas que rescatábamos de ahí? Lo que se acuerden. Es que se acuerdan. Si es que no, no hay problema. Ranas. Talía, ¿te acuerdas tú de algo? De las ranas, de la plaga de las ranas. Las plagas de las ranas. Ranitas. Bien, estamos, ¿cierto? ¿En qué plaga estamos? Terminamos las ranas. ¿Y cuál es, qué número es la plaga de las ranas? ¿Se acuerdan? El 8, capítulo 8. No, sí. Sí, muy bien. Pero el número de plaga, ¿qué era? La 3, ¿no? ¿Cuál creen que era? Miles de miles. La rana de la segunda. Número 3, 4. La segunda, muy bien. Es la segunda plaga. La primera era... Aquí está preguntando, es que yo lo entendí mal. ¿Cuál es el número? De sangre en la rana. No. Pero ¿cuánto?
Sí, no cuántas ranas, porque eran muchas ranas, no las contamos, pero me imagino que deben haber sido millones de ranas, porque eran molestas y estaban en todos lados. Es el número de la plaga que era. Entonces era la segunda plaga. ¿Cuál fue la primera? La sangre. La sangre, muy bien. Dios convirtió, ¿cierto?, los estanques y el río Nilo en sangre y todos los peces murieron y estuvieron 7 días, ¿cierto?, hasta que probablemente el río volvió, ¿cierto?, a ser agua. Y luego de eso, Faraón siguió endurecido, entonces Dios trae otra plaga, que es la plaga de las ranas, que el río produjo, ¿cierto?, en sobreabundancia y que eran especialmente molestas porque se metieron en todos lados, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué veíamos la semana pasada? ¿Qué pasó con Faraón? Se vio incómodo. Muy bien, se vio incomodado, a diferencia de la otra, ¿cierto? Esta vez parece que le molestó la plaga. ¿Qué más? Trató de negociar. Muy bien. Trató de negociar, ¿cierto? Una especie, ¿cierto?, de tregua con Dios. Entonces mandó a llamar a Aarón y a Moisés y les pidió, ¿cierto?, que le oraran a Dios, ¿cierto?, para que se fueran las ranas. ¿Qué más hizo? Volvió a engañar a Moisés y a Dios en el sentido que nunca obedeció los mandatos de Dios, sino que solamente fue una artimaña para ganar tiempo y pensando que no iba a tener más consecuencias en adelante sobre los castigos que Dios le podía dar, pensando que podía ganar todavía. Exactamente, ¿cierto? Él había dicho, sí, los voy a dejar ir, ora a Dios por mí, ¿cierto?, para que se vayan las ranas. Moisés le dice, bueno, dime cuándo. Él dijo, bueno, mañana, ahora. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Y entonces, cuando ya se vio contento, se vio de alguna forma, ¿cierto?, ya libre del azote de la plaga, entonces endureció su corazón, dice la palabra, y no dejó ir al pueblo. Entonces nosotros estamos en la parte donde ya los eventos se están desarrollando, ¿cierto? Dios ya ha puesto en marcha su plan de redención de Israel, y su plan de redención, nosotros sabíamos, estaba anticipado por Dios para ser un plan que no solamente iba a sacar a Israel de Egipto, sino que especialmente iba a demostrar a toda la tierra, a Israel y también a los egipcios y a Faraón, quién era él. Entonces no es solamente que Dios está sacando al pueblo a la libertad que tanto necesitan o que tanto ansiaban, sino que sobre todo Dios está vistiendo de gloria. Es decir, está haciendo gala de sus atributos. Eso es darse gloria. Cuando nosotros hablamos del concepto gloria, a veces como un concepto bien abstracto, pero nosotros lo podríamos vincular directamente con lo que entendemos como belleza, esplendor, aquello que es rescatable, aquello que es notable, aquello que es digno de alabanza. Cuando nosotros hablamos de la gloria de la naturaleza, podemos pensar entonces, ¿cierto?, en estos grandes montes, estas montañas como el Everest, que cuando uno las ve son imponentes. Esa es como una montaña gloriosa, imponente, majestuosa. Cuando vemos el mar, ¿cierto?, y vemos las grandes olas, y vemos que revientan en la orilla o contra las rocas, eso nos lleva, ¿cierto?, a sobrecogernos ante esa maravilla. O cuando vemos los fenómenos naturales, como lo que sucede con los planetas, ¿cierto?, en las profundidades del mar, todo eso es gloria. Cuando nosotros vemos una construcción bella, como por ejemplo en Dubái, ¿cierto? No sé si alguna vez ustedes han ido, pero en la televisión, ¿cierto?, uno ve esos edificios, rascacielos gigantes, todo lujoso, cuando muestran las alfombras que son como de 100.000 millones de hilos, ¿cierto? Todo eso maravilloso, uno podría decir, ahí está la gloria de esos lugares. Entonces, cuando Dios dice que Él se va a cubrir de gloria, no está diciendo algo distinto a eso. Él está diciendo que lo que va a hacer es mostrar o evidenciar sus atributos que realmente son, que dejan sorprendidos a quienes observan. Él les va a mostrar lo mejor de sí, por decirlo de alguna forma, su perfección. Y una forma en la que Dios se viste de gloria es mostrando su poder. En su juicio, Él muestra su gloria porque muestra su poder. Así como en su perdón, Él muestra su gloria porque muestra su misericordia, su compasión. Entonces Dios está no solamente salvando a Israel, sino que está mostrando su gloria, está vistiéndose de gloria, y es algo terrible de observar, pero también es sobrecogedor, es glorioso. Y el pueblo de Israel probablemente va a aprender de una manera muy didáctica quién es Dios. Faraón va a aprender quién es Dios. Él hizo una pregunta que fue bien, podríamos decir, sarcástica quizás, un poco irónica, ¿cierto? ¿Quién es ese Jehová para que yo deje ir a este pueblo? No lo conozco. Bueno, Dios va a responder esa pregunta a cabalidad y la está respondiendo.
Vamos entonces a leer el capítulo 8 completo una vez más para recordar lo que revisamos la semana pasada y para ver lo que viene en el relato. Elías, ¿podrías leer, por favor, capítulo 8 del 1 al 15, que es lo que ya revisamos? Ya. Capítulo 8. La plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bien, muchas gracias, Elías, por la lectura. Como se dan cuenta, entonces, la semana pasada revisamos este evento. Es el segundo gran golpe que Dios trae sobre la tierra de Egipto. Es un golpe que, lejos de solamente, ¿cierto?, traer incomodidad, en realidad trajo hasta, podríamos decir, una gran molestia a no solamente todo el pueblo, sino que también a Faraón. Entonces, Faraón pareciera ser que ante esto iba a ceder. Pero veíamos la semana pasada que algo que sucedió es que mientras estaba en la angustia, en la dificultad, lidiando con la rana, ¿cierto? Ahí en su cámara probablemente, en el baño, en todos lados, quiso cambiar de actitud, pero en cuanto se vio libre de ese castigo o de ese golpe, de esta plaga, entonces endureció de nuevo su corazón. Me gustaría que, a medida que vamos viendo el relato, ustedes vayan encerrando en un círculo las veces en que la palabra del Señor nos muestra que Faraón tiene esta actitud de endurecer su corazón, y luego hagamos la diferencia a cuando Dios endurece su corazón, para que vayamos viendo cómo Dios va lidiando con este hombre. Vamos a leer entonces ahora lo que continúa. ¿Quién puede leer el versículo 16 al 19? ¿Quién dijo yo? Yo puedo leer. Ya, Marce, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bien, vamos entonces a analizar de inmediato estos versículos para ir extrayendo la información. Ha pasado el tiempo probablemente, la Biblia no nos refiere cuánto tiempo de intervalo hay entre plaga y plaga, exceptuando, ¿cierto?, cuando va puntualizando esos tiempos, como el anterior, ¿cierto?, que dijo 7 días.
Pero vemos una diferencia. ¿Notan ustedes alguna diferencia entre esta plaga y las dos anteriores? Que no fueron a hablar con Faraón antes de hacerlo. Muy bien. No hay, a diferencia de los anteriores, un envío de parte de Dios directamente hacia Faraón, ¿cierto? De parte de Aarón y Moisés. En las anteriores, Dios dice a Moisés, anda, preséntate ante Faraón y dile, deja ir a mi pueblo o va a venir esta consecuencia. ¿Sí? En contraste con eso, ¿qué está ocurriendo en este momento? Creo que ¿Qué es lo que sucede con... ¿Perdón? El perro respondió. El perro respondió. ¿Y alguien puede traducir lo que dijo el perrito? ¿Qué es lo que pasó acá directamente? Jehová da la orden inmediato de mandar la tercera plaga. Exacto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios, en vez de darle la oportunidad a Faraón de dar, podríamos decir, salida al pueblo, inmediatamente parece que viene con el castigo de no haberlo hecho? ¿Qué pasa ahí? Puede ser porque con la plaga anterior, Faraón pidió que se le rogara al Señor, como que iba incluso a negociar, pero al no cumplir, quizás por eso Faraón de inmediato, perdón, Dios, de inmediato respondió sin darle el aviso previo. Ya, muy bien. Podríamos decir entonces, como lo que señala Astrid, que finalmente lo que Dios está haciendo es traer una consecuencia directa a la desobediencia o a la mala jugada, podríamos decir, ¿cierto? La falta de integridad de Faraón. ¿Qué más piensan los demás? ¿Entiende la pregunta? Sí, sí. sí, es difícil. Yo creo, Felipe, que Dios ya le había mandado a Moisés hablar o anunciarle las plagas, pero ya ahora Dios va a empezar a hacer algo mucho más, como te dijera, fuerte para Faraón, como para mostrarle su grandeza, su poder, y que él no está jugando, con él no se tranza en el fondo. Ya, entonces podríamos decir como Dios cambió la metodología, una cosa así. Yo creo, o no sé. Yo me lanzo con esa. La Ceci se lanzó con esa teoría. Bien, ¿los demás les llama la atención que Dios no haya avisado y que simplemente venga con la plaga? Pero después igual en las siguientes plagas les da la advertencia, entonces como que es como raro igual. Bien, como dice la Clau, efectivamente después va a retomar esto del aviso. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Qué creen ustedes? Está un poco molesto Jehová. ¿Será un signo de molestia de parte de Dios? ¿Será un signo de que está cansado de la actitud de Faraón? O sea, yo creo que tiene que ver quizás con lo que comentábamos la semana pasada, de que Faraón como que quiso negociar, entonces a lo mejor es como un castigo a eso, que en el fondo es como Dios diciéndole, yo no negocio con nadie, yo hago lo que quiero. Implícitamente quizás es una interpretación. Bien, podría serlo, podría serlo. Lo cierto es que la Biblia a nosotros no nos da una razón explícita de por qué Dios ha actuado de esta manera en este momento. Si bien en las anteriores Él ha referido, ¿cierto?, a sus profetas, a Moisés y a Aarón, que vayan y adviertan de qué va a suceder en caso de que Faraón no ceda ante la demanda de Dios, acá directamente vemos que Dios ejecuta un juicio. Y aunque no tengamos una razón, este hecho sí podemos interpretarlo de la manera más correcta posible, que es que Dios está actuando soberanamente. Uno podría pensar que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer solo en la medida en que Él lo anuncie, ¿sí? Es como lo ha hecho anteriormente. Si tú no haces esto, van a venir, ¿cierto? Va a venir sangre en el agua. Si tú no haces esto, va a venir ranas. Y uno podría pensar que Dios tiene una sola forma de actuar. Pero acá, con este, podríamos decir como cambio o alteración en la manera de actuar, está demostrando que Él no tiene que dar cuentas, que Él no tiene que avisar.
que él puede llegar y ejecutar un juicio y sigue siendo justo y sigue siendo sabio y sigue estando bien. Por tanto, sea cual sea la razón, si este hecho muestra, evidencia la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Él tiene el derecho de castigar la dureza del pueblo de egipcio y también de Faraón, y no necesita entonces advertírselo. Dios llega y lo hace. Y como bien dice la Claudia, más adelante Dios va a volver a avisar a Faraón, pero vamos a ver que va a ser esto. Van a haber 2 plagas avisadas y una tercera va a ser no avisada. Y esto se va a repetir todas las veces hasta la número 10. ¿Ya? Es como algo muy curioso que Dios hace. Avisa 2 plagas y luego la tercera la manda nomás, mostrando su autoridad absoluta. Bien, ¿de qué trata, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, esta tercera plaga? Piojitos. Piojos. Es como bien... A mí me parece súper curiosa la plaga, porque nunca me habría imaginado como algo así como una plaga. Piojos, ¿cierto? Es como una plaga muy de colegio, hablando de la pedagogía, ¿cierto? Como, ¿nunca tuvieron eso en los colegios? Como, hoy había una plaga de piojos y todos cortándose el pelo, usándose el cepillo. Yo tuve hartas veces. Me lo pegabas en la micro. Era imposible estar a salvo de los piojos. Pero todo indica que acá estos piojos no solamente iban a ser molestos en la medida en que, ¿cierto?, un piojo pica y está ahí en la cabeza, ¿cierto?, o en los animales, sino que también es la génesis o de dónde provienen estos piojos. ¿Cómo fue que sucedió de acuerdo al versículo 17? Desde el polvo. El polvo salieron. Muy bien. O sea, aunque es algo, podríamos decir, como un poco cotidiano, y esta es una plaga que no es algo totalmente desconocido para la época, para la cultura. Probablemente todos conocían lo que eran los piojos y habían sufrido, a lo mejor uno que otro, ¿cierto?, esta plaga. Lo cierto es que el hecho de que provengan desde el polvo y que haya sido causado directamente por Dios es lo que lo hace terrible. Entendamos que no solamente es como la acción misma, como una rana, por ejemplo. Una rana por sí misma no es una plaga, pero es la intensidad con la que Dios trae esta plaga, es que molesta y es que termina siendo un juicio. Es como podríamos decir cuando llueve, ¿cierto? Ya la lluvia es una bendición, pero el diluvio fue una maldición, porque la cantidad de agua que cayó ahogó a todo el mundo. Acá está sucediendo lo mismo. No es solamente que sean piojos, porque uno podría relativizarlo y decir, bueno, da lo mismo. Pero el hecho de que hayan provenido de la tierra y que el polvo se haya transformado en estos bichitos, ¿cierto? Y que hayan llegado y lo hayan infestado todo, verdaderamente nos muestra entonces que la intensidad de esto es brutal, es terrible. Ahora, lo que sí marca la diferencia, o podríamos notar como aquí ya empieza Dios a modelarse como el único Dios verdadero, la clave está en el versículo 18. ¿Quién lo puede leer? ¿Yo? ¿Ya? Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto es importante? Porque los hechiceros no pudieron hacer la plaga como las veces anteriores. Bien. ¿Cuáles plagas los hechiceros habían, o cuáles señales de prodigio los hechiceros habían sido capaces de poder replicar? Habían convertido la sangre en Agua en sangre. El agua en sangre, muy el bien. agua en sangre, y también habían lo de las ranas también. No, las ranas no dice que sí lo habían hecho. No me acuerdo, pero sí era el agua. El agua y también la vara que se transformó en serpiente, ¿se acuerdan? Entonces, los hechiceros, con su poder, ¿cierto? Probablemente un poder ocultista, un poder de magia, habían logrado replicar 2 milagros, por decirlo de alguna forma, y eso había de alguna forma envalentonado a Faraón, ¿cierto? A desestimar un poco el poder de Dios. Pero acá tenemos que los hechiceros intentaron, ¿ya? Porque dice que hicieron así, o sea, trataron de hacer con su vara, ¿cierto? También golpear el polvo y que el polvo se transformara en piojos, pero en vez de eso dice que no pudieron. ¿Qué significa esto? ¿Sí también salen las ranas? Sí. Ah, verdad, versículo 7.
Sí. Muy bien, gracias por corregirme ahí, Claudita. También hicieron lo mismo con las ranas. Entonces hicieron lo mismo con las serpientes, con el agua y con las ranas, pero no pudieron hacerlo con los piojos. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya. Entonces, si nos vamos dando cuenta, cada relato de una plaga tiene como un suceso y luego tiene una consecuencia, podríamos decir. Entonces, pareciera ser que acá ya no está el foco del corazón de Faraón, ¿cierto? O la relación que hay entre Moisés, Aarón y Faraón. No nos está dando cuenta de eso porque Moisés y Aarón no fueron a hablar con Faraón. Pero sí nos damos cuenta de que de todas formas esta plaga Dios la está usando para hablar al corazón de Faraón. Ahora, ¿a través de quién le está hablando Dios a Faraón? Porque no está usando ni a Moisés ni a Aarón en esta vez. De los hechiceros. A los hechiceros. O sea, notemos el cambio. Debido a que Dios no envía ni a Moisés ni a Faraón, sino que simplemente envía la plaga, uno podría decir, entonces Dios ya no está tratando de convencer a Faraón, ya no está tratando de lidiar con su corazón. Pero lo cierto es que el relato nos muestra que sí, porque los hechiceros trataron de hacer este milagro y no pudieron, y ellos resulta que tienen una frase muy interesante. ¿Cómo denominan ellos a esta plaga? Dedo de Dios. Dedo de Dios. Dedo de Dios. ¿Qué significará esto? Que es un mandato de Dios, que es una obra de Dios. Ya. Algo que ellos no pueden replicar, algo que ellos no pueden hacer, que es imposible para ellos. Muy bien. ¿Qué más piensan que significa? ¿Sí, papá? En la plaga anterior, cuando le habla Moisés al faraón, le dice que deje ir, y si no lo dejara ir, iba a castigar. La palabra es castigo. Y en esta plaga aparece dedo de Dios, que significa exactamente lo mismo, castigo. Es un castigo de Dios. Se te cortó, parece, ¿o no? No sé, estoy hablando yo. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Repite la idea, porque me dijiste qué significa, parece, y como que ahí... Claro, castigo de Dios. O sea, si no los dejaba ir, ¿cierto? En la plaga anterior, Dios lo iba a castigar con ranas. Sí. Ahora, como mencionaste tú anteriormente, Dios en su soberanía toma las acciones, ¿cierto? Y envía la plaga de los piojos. Ahora, la plaga de los piojos, Dios la advierte. Dios le encomienda a Aarón que golpee. Y en obediencia a esa palabra es que la plaga viene. Y como es palabra de Dios, los hechiceros no pudieron replicarla y entonces reconocen que es el dedo de Dios, o sea que es un castigo de Dios. Ya, súper. ¿Qué más significa que sea dedo de Dios? El poder de Dios, están reconociendo el poder de Dios. Muy bien, excelente. Efectivamente, a diferencia de los anteriores, cuando los magos o los hechiceros, ¿cierto? Los brujos de Egipto pudieron replicar con su poder las señales, eso pareciera ser, ¿cierto? Que Dios no tiene una diferencia en poder con sus deidades, o que no tiene una diferencia en poder con aquellos entes que les daban este poder a estos magos hechiceros, probablemente demonios. Pero algo sucede en esta plaga que hace que precisamente Dios se desmarque de los demás dioses, entre comillas, o de los pequeños dioses que estaban siendo adorados en Egipto. Entonces, el hecho mismo de que la plaga haya sido tan elocuente como para que los hechiceros reconocieran que este era el poder de Dios, cuando ellos dicen dedo de Dios, es como señalar que la mano de Dios está sobre Egipto. Eso es lo que están reconociendo los hechiceros. Están reconociendo que están viendo el poder que no puede ser igualado. ¿Se entiende? Eso significa dedo de Dios es esto. Es como que le están diciendo, ¿sabes qué? Aquí nos estamos metiendo con un ser que escapa de nuestro poder. Acá nos metimos ya, nos estamos metiendo con alguien muy peligroso. Eso es lo que refleja esta frase, que pareciera ser para nosotros muy simple, muy sencilla, dedo de Dios. Wow. Pero no es eso.
Lo que los hechiceros están diciendo, acá hay una intervención muy poderosa. Acá estamos frente a un suceso inexplicable, solamente compete al poder de Dios. Eso es lo que están diciendo. Ahora, lo curioso es quién lo está diciendo. Porque lo está diciendo un hechicero. Lo está diciendo un hombre que tiene poder de las tinieblas para hacer cosas, pero que está reconociendo que su poder ante este poder de este Dios desconocido hasta el momento para ellos, realmente no tiene comparación. Y esto es algo muy increíble que Dios hace. Porque muchas veces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que conocemos a Dios y que sabemos de Dios y sabemos de la palabra, estamos claros con el poder de Dios, o deberíamos estarlo. Creemos a su palabra, entonces nosotros tenemos conocimiento de él. Pero qué increíble es cuando el que no es hijo de Dios, aquel que muchas veces es rebelde a Dios, aquel que muchas veces está contrario a Dios, de su boca reconoce que Dios es poderoso. Una cosa sería que Aarón y Moisés le dijeran, ¿sabes qué? Este es un resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y claro, sería la verdad. Pero fíjense lo potente que es que Faraón reciba un testimonio de quienes no vienen de parte de Dios, sino que son sus propios consejeros, sus propios hechiceros, y le están diciendo, ¿sabes qué? Nos estamos metiendo con un poder peligroso. Esto que está ocurriéndonos, esto que estamos sufriendo, viene de parte de un poder que no tenemos nosotros, no somos capaces de hacer, no somos capaces de generar. Esto es Dios. Detrás de esta plaga está Dios. Lo están reconociendo los hechiceros. Uno podría decir, los que menos evangelistas van a ser. Esos que son contrarios al Señor. Ellos están en este momento predicándole, podríamos decir, a Faraón, advirtiéndole, como Dios muchas veces lo hace. Dios va a usar a sus hijos para hablar de su palabra. Dios va a hablar a su pueblo, ¿cierto? Y su pueblo va a ser un emisario de Dios. Pero muchas veces Dios también va a usar a los incrédulos de este mundo para demostrar su poder y para que ellos reconozcan quién es Dios. Y eso es lo que está pasando. Ahora, con toda la advertencia que está recibiendo Faraón, porque ya no solamente recibió advertencia de parte de Aarón y de Moisés, ahora ha recibido advertencia de sus propios hechiceros. ¿Cuál es el resultado de su corazón? ¿Qué dice el versículo 19? Se endureció. Se endureció y no los escuchó. ¿A quién está rechazando en este momento Faraón? A su propia gente. A su propia gente. ¿Notan la diferencia aquí? Antes no escuchó a Dios. No escuchó ni a Moisés ni a Aarón, que eran de parte de Dios. Pero ahora, en su dureza, en su locura espiritual, Faraón ya no solamente no está escuchando a los que vienen de parte de Dios, sino que no está escuchando el testimonio de los mismos suyos. No está escuchando a sus sabios. Está empecinado en hacer su propia voluntad. Entonces acá empezamos a ver cómo el corazón de Faraón se empieza a demostrar. El corazón de Faraón se muestra como un corazón obstinado. Verdaderamente no está interesado en ser, podríamos decir, convencido por Dios. Ni aun todo el dolor que le está generando a él y a su pueblo esta plaga. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna duda sobre esta plaga? ¿No? Bien, seguimos con la siguiente. ¿Quién puede leer del versículo 20 al 32, por favor? Gloria, ¿no quieres leer? Tienes que activar el micrófono. Yo voy a ir silenciando sus micrófonos para que no se escuchen los ladridos, ¿ya? Solamente para eso. Entonces, cuando ustedes quieran hablar, ustedes activan el micrófono. Dígame, Ceci, ¿tiene una duda? No, yo dije yo, pero no importa, que lea. Ya, vale la Gloria, ya, súper. Ya, del 20, Feli, ¿hasta cuál? Hasta el 32. Ya. Después dijo Yahvé a Moisés, madruga por la mañana y preséntate ante Faraón. He aquí que saldrá hacia el agua y le dirás, así dice Yahvé, deja partir a mi pueblo para que me sirva.
Porque si no dejas partir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas, de suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, Yahvé, estoy en medio de esta tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Para mañana será este prodigio. Y así hizo Yahvé, y un molesto enjambre de moscas entró en casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto a la tierra se corrompió por causa de las moscas. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Id, haced sacrificio a vuestro Dios en el país. Pero Moisés respondió: No es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para Yahvé nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Iremos camino de 3 jornadas por el desierto y haremos sacrificio a Yahvé, nuestro Dios, conforme Él nos diga. Respondió Faraón: Os dejaré partir para ofrecer sacrificio a Yahvé, vuestro Dios, en el desierto. Solo que al partir no os alejéis demasiado. Suplicad por mí. Dijo Moisés: En cuanto salga de estar contigo, suplicaré a Yahvé, y las moscas se apartarán mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no siga engañándome, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificios a Yahvé. Salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó a Yahvé. Y Yahvé hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni una. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Bien. Muchas gracias, Gloria, por la lectura. Vamos entonces a la cuarta plaga. Cada plaga que ha venido, si ustedes se dan cuenta, han sido plagas donde Dios está mezclando su poder con la naturaleza. Dios está demostrando su capacidad de gobernar la naturaleza. Aquellas ciertas áreas donde el ser humano bien convive y tiene una experiencia con ellas, en ningún caso nosotros controlamos la naturaleza. Dios está controlando aquello que el ser humano no puede. Está desplegando su poder de gobernante. Entonces, dice la palabra que Dios le manda a hablar una vez más con Faraón. Habló la primera plaga, la segunda, la tercera la envió simplemente, y ahora una vez más Dios manda a Moisés a hablar. ¿Y cuál es el mandato una vez más? El versículo 20. A ir al pueblo, vendrá la plaga sobre ellos. Bien, dejen a mi pueblo, y si no lo hace, ¿cierto? De acuerdo al versículo 20, Dios iba a traer ahora, ¿cierto? Moscas. Dice el versículo 21, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Hay algunas traducciones que dicen que era tábanos también. No sé si fueron moscas, tábanos o de todo un poco, porque cuando habla de toda clase de moscas, lo que sí nos deja claro es que iban a ser moscas chicas, moscas grandes y probablemente quizás que otro bicho ahí colado, ¿cierto?, exista. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Entonces, claramente, una vez más, Dios toma un elemento que es cotidiano para el pueblo egipcio, que son las moscas. Pero la intensidad con la que Dios lo va a mandar va a terminar siendo un juicio. Ahora, no sé si ustedes tienen experiencias con las moscas, pero yo, una de las cosas que más asco me dan son las moscas. Es como, qué terrible, uno está a la hora de almuerzo con unas 3, 4 moscas que se cuelan ahí en la casa y hay que estar matándolas porque no se puede comer. Ahora, imagínense una plaga de esto, un enjambre donde tú no puedes ver producto de todos los bichos que están ahí. Y con la tecnología probablemente que tenían los egipcios, esto debe haber sido terrible. Entonces, el envío de esta plaga es verdaderamente Dios haciendo sufrir a este pueblo. Dios está trayendo un nivel de incomodidad terrible. Sin duda, esta es una plaga horrible de vivir. Pero hay algo que Dios está haciendo y que, a diferencia de las anteriores, la Biblia puntualiza en este momento, que es el versículo 22 y el 23. ¿Quién lo puede leer? Yo. ¿Ya? El 22. Y el 23. Ya. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella.
a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ya. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué Dios está haciendo? Una diferencia. Una diferencia. ¿Una diferencia en qué sentido? En que a su pueblo, a los que son del Señor, Él los va a apartar de manera que nada les toque con esa plaga, o sea, que no sean tocados por esa plaga, va a hacer una diferencia y Faraón lo va a poder ver. Muy bien, excelente. Pregunta, ¿cuál es mayor milagro? ¿Traer moscas a Egipto o apartar una tierra deliberadamente y que las moscas estén en un sector y no en otro sector? ¿Cuál creen ustedes? Eso yo creo, la segunda. Sí. La verdad es que para Dios ambas cosas probablemente son igual de sencillas. Pero imagínense el tremendo testimonio que esto significa. O sea, tenemos por una parte que Dios no solamente está trayendo un juicio terrible a Egipto, sino que de manera igualmente milagrosa, porque ya las moscas son un milagro por sí mismo, también va a apartar la tierra de Gosén, que es la tierra donde estaba el pueblo de Israel desde la llegada, ¿cierto?, de Jacob a Egipto. Entonces Dios va a hacer una diferencia. Pregunta, ¿por qué creen que Dios quiere hacer esta diferencia? ¿Cuál será el propósito de Dios al marcar esta diferencia con esta plaga? Demostrar cuál es su pueblo. Muy bien, demostrar cuál es su pueblo. ¿Qué más? O sea, demostrar que él protege a su pueblo, creo yo, que como... Y que Egipto está como condenado, entre comillas. Muy bien, protección. ¿Qué más? Darle tranquilidad a su pueblo, de que Muy está bien. él. Sí. No iban a tener que estar ahí luchando con las moscas, eso va a ser una tranquilidad también. ¿Qué más? Marcar una diferencia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios querrá marcar una diferencia, Delia? Entre los hijos que obedecen a Dios y los que no obedecen y se oponen a su amor, a su voluntad. Muy bien. Porque algo que Dios hace constantemente es que Él muestra gracia y misericordia en medio del juicio. Esto es parte de su carácter. Y nosotros lo hemos visto ya en la historia muchas veces. ¿En qué otros momentos de la historia nosotros hemos visto este tipo de protección de parte de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Algún ejemplo? Yo creo que... de Noé, Pipe. Muy bien, el arca de Noé, ¿qué pasó ahí? ¿Puedes explicarlo, amigo? Dios le dice a Noé que él va a traer destrucción a la tierra y aparta a la familia de Noé y también aparta a una pareja de cada animal. Muy bien. Para preservar la vida de ellos. Excelente. Y el resto no, el resto sufre el juicio de Dios. Excelente. Efectivamente, en Noé nosotros vemos en su historia cómo Dios trae juicio. Y efectivamente la humanidad recibe ese juicio, pero en medio de ese juicio, Dios se reserva un remanente o Dios se reserva, ¿cierto?, un pueblo, en este caso una familia, y la protege en medio de ese juicio de manera milagrosa. Porque no es que el arca por sus dimensiones o el arca por su arquitectura estaba lista para sobrevivir un diluvio. Lo cierto es que Dios la sostuvo en medio de eso que sucedió, donde dice la palabra que fueron abiertas, ¿cierto?, los abismos de la tierra y surgió el agua de manera totalmente despiadada, terrible. Pero aún en medio de todo eso terrible que estaba sucediendo, Dios protegió a su pueblo. ¿Qué otro momento nosotros hemos visto este actuar de Dios? ¿Se acuerdan? Cuando vino la muerte de los primogénitos. Todavía no ha venido, eso va a venir. Pero sí, antes de en el pasado, lo que ya hemos revisado. Ya. Pipe, con Sodoma y Gomorra también existe eso. Explíquelo. Que también Dios decreta juicio contra una ciudad y aparta a una familia, la familia de Lot. Muy bien. Y
Y eso, pues finalmente la familia, bueno, después la mujer se da vuelta, pero sí Dios aparta a un pequeño grupo de personas y contra el resto de las personas Dios establece su juicio, Muy bien. quemando la ciudad. Sí, muy bien. Otra actitud, ¿cierto?, de salvación de parte de Dios. ¿Se acuerdan de algún otro? Hay un evento importante también donde Dios también trae salvación milagrosa. ¿Se acuerdan? Puede ser José cuando estaba en Egipto y Muy bien. Egipto el único reino que tenía reservas. Excelente. Cuando Dios en su plan maravilloso desea, ¿cierto?, orquestar que el pueblo de Israel comience en Egipto, ¿cierto?, su gestación, lo que Dios hace es avisar que vendrán 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, lo que permite que Egipto esté preparado para una hambruna que sufrió toda la tierra en ese momento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de algo, es que Dios es un Dios de juicios. Es un Dios que ejecuta juicio en contra de la humanidad y que ejecuta juicio en contra del pecado. La palabra nunca a nosotros nos ha maquillado el Dios del juicio. Muchas veces nosotros tendemos a perder de vista este gran atributo de Dios, porque nos choca un poco una persona, ¿cierto? O un Dios que ejecute juicio, que traiga destrucción, que traiga castigo, porque nos gustaría asociar a Dios con algo más bien simpático, agradable, y pensamos que esto como que va un poco como desconectado del amor. Pero lo cierto es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y la Escritura constantemente nos va mostrando estos dos atributos, cómo van conviviendo en Dios. Pero aún en eso, también nosotros vemos brillar en medio del juicio la misericordia y la gracia de Dios. Y eso no sucede una vez, sino que sucede constantemente y va a seguir sucediendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, y lo vemos hoy en día en nuestras propias vidas y lo que está anticipado que viene en el Apocalipsis. Dios dice que viene una época de mucha calamidad para este mundo, pero nosotros, los que estamos en Cristo, estaremos seguros de que no importa lo que suceda con nuestro cuerpo, Dios tiene nuestras almas en sus manos. Entonces, si nos damos cuenta, acá Dios está mostrando un atributo muy grande en medio de este juicio a Faraón y a Egipto. Entonces, no solamente está mostrando su poder al traer moscas molestas, no solamente está tratando con el corazón de Faraón, Dios también está mostrando que Él es un Dios que hace diferencia con los suyos. Y esta no es una diferencia que suceda porque el pueblo de Israel se ha portado mejor que el pueblo egipcio. No es una diferencia de porque el pueblo de Israel ha sido más obediente. Porque ¿cómo estaba el pueblo de Israel la última vez que se mencionó? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel en el relato del Éxodo? Estaba reclamando contra Moisés porque era mejor haberse quedado en Egipto que estar ahí sufriendo las penas o sea, perdón, me equivoqué. Estaban reclamando contra Moisés porque estaba el faraón y los servidores de faraón los estaban oprimiendo. Muy bien. Producto de esta aparición de Moisés, ¿cierto? Faraón doblegó, podríamos decir, aún más el castigo o el peso de su esclavitud. Entonces ya no solamente tenían que hacer el ladrillo, sino que tenían que buscar los implementos para hacer el ladrillo, entonces tenían mucha más pesada carga, y el pueblo desfalleció en su corazón, ¿se acuerdan? Y producto de la angustia, ellos estaban reclamando de que Moisés había sido el que había producido eso. Si nosotros pensáramos que la protección de Dios viene porque el pueblo de Israel ha sido obediente o ha sido bueno con Dios, tendríamos que tener entre ese acontecimiento y una parte explícita en la que la Biblia nos dijera que el pueblo de Israel ahora está completamente y enteramente dedicado a Dios y que ha comprendido que Dios los ha venido a salvar y que están alabándolo y bendiciéndolo por eso. Pero hasta el momento el pueblo de Israel tenía esa actitud con Dios, una actitud de molestia, de enojo y de un corazón que desfalleció por causa de la tristeza y la congoja de espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios los protege? ¿Qué hicieron los israelitas para merecer esta protección? Porque es el pueblo elegido de Dios. Ya, muy bien.
¿Por qué más lo protege Dios? Por su misericordia. Por su sola misericordia. Solamente gracia. En ningún caso la Escritura a nosotros nos muestra que las bendiciones de parte de Dios o la protección de parte de Dios viene como resultado a la obediencia del ser humano. No es que el ser humano busca a Dios y se gana como premio un Dios guardaespaldas. No es que nosotros podamos de alguna forma mover la misericordia de Dios con nuestras acciones y digamos, Señor, mira, acá estoy yo me comporto de esta manera contigo, yo soy así, yo soy asá, yo he hecho esto otro, así que tú por favor protégeme, tú hazme esto. La verdad es que el pueblo de Israel ni siquiera ha pedido la protección de Dios, pero fíjense bien cómo Dios en su infinita misericordia hará la diferencia, una distinción con este pueblo. Y al hacerlo, Él está demostrando quién es Él. Es un Dios que protege a su pueblo. Es un Dios que redime. Fíjese bien que la palabra, el versículo 23, Él usa esta palabra, redención. Dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Fíjense cómo lo que Dios está diciendo es, yo voy a hacer una diferencia porque este es mi pueblo. Me pertenecen. Entonces se va a notar tanto así que ninguna mosca va a pasar del resto de las ciudades a esta. Fíjense lo potente de eso. Todo el país atestado de moscas, pero va a haber una ciudad donde está el pueblo de Dios que va a estar recibiendo la gracia y la misericordia y la protección de parte de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y no es un Dios que simplemente nos libra de las cosas de este mundo, de las plagas de este mundo, de las enfermedades de este mundo. No quiere decir que a nosotros, a todos los demás van a tener coronavirus y nosotros no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que espiritualmente nosotros estamos protegidos por Dios. Quiere decir que en medio de una pandemia donde el mundo está desenfrenado, angustiado, afligido, nosotros tenemos esperanza. Que en un mundo donde la maldad va en aumento y donde vemos que el mundo va caminando a pasos precipitados al infierno, nosotros tenemos gozo, alegría y tenemos una esperanza que no nos avergüenza. Dios ha hecho una diferencia con su pueblo porque Dios nos ama. Y ese Dios que protegió a Israel es el Dios que nos protege hoy en día. No tenemos que andar con nuestro matamoscas profesional, ¿cierto? Con nuestro matamoscas personal para andarlos librando de las cosas de este mundo, porque tenemos un Dios que guarda nuestras vidas de las acechanzas de nuestro enemigo, el diablo, que nos guarda de los ataques de nuestro enemigo, que nos guarda de lo que sucede en este mundo. Él hace la diferencia entre su pueblo y el resto, solo por el afecto de su voluntad. Ahora, así de increíble que es el versículo 22 y 23, también lo es el 24. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo? ¿Ya? Léalo. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ya. Yo me imagino las moscas molestísimas, porque ese zumbido, imagínenselo multiplicado, triplicado, ya por... No, debe haber sido horrible la experiencia de tener estas moscas. Pero lo importante es que fíjense que el versículo parte diciendo Jehová lo hizo así. Dios cumplió una vez más su palabra. Una vez más, Él se muestra fiel a lo que ha establecido y trae el juicio sobre Egipto. Y dice que la tierra se corrompió, fue corrompida por causa de las moscas. O sea, probablemente eran moscas que también traían consigo mismo enfermedades y quizás, ¿cierto?, algún tipo de infección, porque corrompieron la tierra. Como consecuencia de esto, ¿qué dice el versículo 25 y 26? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Ya. ¿Cuál es la actitud de Faraón?
ante estas moscas y su zumbido, y debe haber sido, ¿cierto?, esa invasión terrible que estaba viviendo. Le dice que vayan a ofrecer sacrificio. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Vayan a ofrecer sacrificio. ¿Está cediendo Faraón? ¿Está obedeciendo Faraón? ¿Está escuchando la voz de Dios? Aparentemente, sí. Pero en el fondo no. ¿por qué no? Porque vuelve después a dejar, o sea, negar que su pueblo, que el pueblo de Israel salga. No los quiere dejar ir. Ya, no los quiere dejar ir. Entonces, acá tenemos la premisa importante, porque podríamos pensar, bueno, Faraón entonces ya cedió. No. Las moscas lo hicieron recapacitar. Porque imagínense lo que es convivir con moscas molestas día y noche. Ya tiene que estar así. Yo creo que Faraón al borde del colapso nervioso, ¿cierto? Sus siervos tienen que estar allá así, pero todos estresados, angustiados, ansiosos, porque debe haber sido terrible. Porque cuando la Biblia dice que son moscas molestísimas, era porque verdaderamente eran molestas. O sea, Dios no está exagerando acá el relato, verdaderamente Dios envió estas moscas con el propósito de molestar. Imagínense que las moscas existen y molestan, pero estas fueron diseñadas por Dios para molestar. O sea, es como ya una mosca por sí misma molesta, imagínense un enjambre de moscas destinados a molestar. Ese era su propósito enviados por Dios. Terrible. Entonces Faraón llama a Aarón y a Moisés y le dicen, ofrezcan sacrificios. Ya, bueno, ya, hagan lo que quieran, ofrezcan sacrificios. Pero ¿por qué esto no es obedecer a Dios? Porque estaba... ¿Perdón? Gloria, ¿qué ibas a decir? Nos cruzamos ahí. No, o sea, de ninguna manera está cediendo en nada, porque él está en el fondo mofándose. Yo siento como que Faraón está así como muerto a la risa y ya vayan a hacer sacrificios, pero está mandando al mismo pueblo que sabe que son hijos de Dios. Es un poco como veleidoso, porque es como vayan y hagan sacrificios, pero él no está mandando a su pueblo, sino que está dándole la orden al pueblo de Dios. En el fondo sabiendo que no van a hacer los sacrificios. Ya, pero hay algo más clave todavía en el versículo 25 que demuestra que él no está escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está ordenando que hagan? Que haga sacrificio ahí mismo en su... Es que el tema es que tenían que hacer los sacrificios no en Egipto, en otro lado. Entonces el Faraón le está diciendo como, sí, hagan los sacrificios, pero como acá mismo. Exactamente. No era como permitido. Exactamente. Entonces, este pequeño detalle nos muestra una vez más el corazón de Faraón. Porque pareciera ser que Faraón también ha cedido a la demanda del pueblo de Israel o a la demanda, ¿cierto?, de Moisés y Aarón o a la demanda de Dios. Ya, hagan sus sacrificios. Pero Dios no ha mandado simplemente a hacer sacrificios. ¿A qué los mandó Dios? ¿Qué es lo que Dios le exige a Faraón? Que deje ir a su pueblo. Exactamente. O sea, el foco no está solo en el sacrificio, el foco está en la salida. Dios le ha dicho a Faraón muchas veces, deja salir a mi pueblo. Entonces, Faraón está otorgándole, podríamos decir, o está, ¿cierto?, diciendo, bueno, ya hagamos esto, pero no le está dando la salida. Está permitiéndoles ofrecer sacrificio. ¿Es esto obediencia? No. ¿Es esto escuchar la voz de Dios? No. ¿Es esto doblegar su corazón a la voluntad de Dios? No. Ahora, pongámoslo en el contexto. Faraón está sufriendo la cuarta plaga. No es la primera, es la cuarta plaga. Ha sufrido claramente lo que Dios puede hacer. Se ha enfrentado al poder de Dios ya 4 veces. Su pueblo está sufriendo las consecuencias de la dureza de su corazón. Y en este momento del relato, uno podría esperar de él un poco más de sensatez. No solamente ya por él, sino por su pueblo. Uno podría pensar, bueno, ya Faraón va a pensar en alguien más que él mismo. Va a pensar en su familia.
Va a pensar en su hijo probablemente, o en su esposa, en sus siervos que están sufriendo con estas moscas. Va a pensar en su pueblo. Porque si en el palacio lo estaban pasando mal, es porque en los campos lo estaban pasando peor. A lo mejor iba a pensar en los animales. Uno podría pensar que algo de sensatez, que algo de capacidad de misericordia iba a surgir en el corazón de este hombre. Pero en todo lo que está sucediéndole, podríamos decir con el agua hasta el cuello, sufriendo verdaderamente el poder de Dios en su contra, él todavía en su corazón no tiene ni pizca de reconocer a Dios como el soberano Señor que es, y no está ni ahí con hacerle caso. Entonces, el caso de Faraón es un caso de estudio potente, porque nos evidencia verdaderamente lo que es el corazón humano sin la misericordia de Dios. Faraón va a representar muchas cosas en este relato, pero una de ellas es la dureza del corazón del hombre sin Dios. Porque la única diferencia entre Faraón y nosotros es que nosotros hemos sido visitados con la gracia de Dios, que nos concede un corazón que se doblega a la voluntad de Dios. Pero sin esa obra de Dios en nuestros corazones, sin esa obra del Espíritu Santo, nosotros seríamos igual de rebeldes que Faraón. Que significa que nosotros podríamos estar experimentando el juicio de Dios en carne viva y aún así renegar de él. Ese es lo que se denomina como la dureza del corazón. Eso es la naturaleza humana, una naturaleza eminentemente rebelde, que puede estar sufriendo, puede estar angustiado, afligido, evidenciado por parte de todos a su alrededor de que Dios está detrás de esto, pero él sigue en su propia posición. Entonces, cuando él viene y llama a Moisés y Aarón, no está con una actitud en su corazón de reconocer quién es Dios. Y eso no pasa inadvertido para Dios. Por eso Dios no está ensañado con Faraón. No sé si se van dando cuenta que a lo largo del relato no es que Dios envió las 10 plagas y listo. Cada plaga es completamente merecida porque el pecado de Faraón es tremendamente terrible. Y lo mismo Dios anticipa que va a suceder en los postreros días. Dice en Apocalipsis que va a venir la ira de Dios, va a venir la ira de Jesús y que los ricos van a decir, por favor, que nos caiga encima las montañas, que nos caigan encima las rocas, porque ha venido el Hijo del Hombre y su ira, ¿y quién va a permanecer ante él? Pero la palabra dice que aún así no se arrepentían de adorar a la bestia. Sí, eso va a pasar. O sea, eso va a pasar. Y eso pasa constantemente, porque el corazón humano no se doblega a la voluntad divina, a menos que Dios intervenga en nuestros corazones. Y por eso tenemos que dar tantas gracias a Dios, que cuando Él viene a salvarnos, Él viene a intervenir y saca nuestro rebelde corazón, esto que hace que Faraón sea tan loco de no ceder su voluntad, y nos permite entender que a Dios hay que temerlo, que a Dios tenemos que escucharlo. Está inundado de moscas Egipto y Faraón no escucha a Dios. ¿Qué escenario más terrible? Porque es lo que nosotros vemos hoy en día. Vemos este mundo lleno de violencia. Vemos este mundo lleno de atrocidades. Vemos el movimiento feminista, ¿cierto? Gritando voz en cuello que queremos, ¿cierto? Nos queremos a todas vivas, pero también queremos el aborto también, queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Estamos todo el tiempo sembrando y cosechando la violencia del pecado mismo, pero no nos volvemos a Dios. Odiamos a Dios. Y deseamos que ojalá este discurso no existiera, no escuchar la palabra del Señor, porque molesta. El ser humano puede experimentar el sufrimiento y aún así no volverse a Dios. Esa es la locura del pecado que produce en nuestros corazones. Dígame, Gloria. Es que me saltó una duda. Cuando tú hablaste de Apocalipsis, dijiste los ricos van a clamar para que no se vengan para que caigan las montañas por la omnipotencia y la santidad de Dios que va a estar y no la van a soportar. Por el juicio. Por el juicio. Pero a esos ricos, uno tiende a pensar a veces que ricos
que nos referimos a ricos de plata. Esa riqueza de que habla Apocalipsis se refiere a la pobreza de espíritu, al corazón endurecido, o tiene que ver también con El dinero. ricos de plata. Yo creo que tiene que ver con ricos de plata, porque habla de los ricos y poderosos de este mundo. Es como la soberbia de este mundo. ¿Se entiende? Ahora, evidentemente no es necesario ser rico para ser soberbio, pero habla de todas esas personas que han estado constantemente pensando que son dueños de todo y que da lo mismo y que no existe un Dios, y se van a enfrentar con la realidad de que existe Tienen Dios. poder. Exacto, con el poder de Dios. Entonces, en ese contexto, probablemente ricos y poderosos de este mundo, los reyes de este mundo, las personas que han estado en autoridad, los políticos, todas esas personas que viven vidas sórdidas, que hacen lo que quieren con su poder, con su influencia, que pareciera ser que nunca obtienen lo que merecen, en ese momento Dios va a venir con juicio terrible, pero no va a haber salvación para ellos. Y no se van a arrepentir de sus maldades. Como lo que está sucediendo con Faraón, que está experimentando el quebranto de Dios y aún así no se arrepiente de su maldad. ¿Qué más piensan? ¿Sí? ¿Sí, mamá? Tienes que activar tu micrófono, mamá, por si acaso. No se escucha. En las copas de la ira, que habla Apocalipsis capítulo 16, uno ve la manifestación de la ira de Dios en este tiempo y vemos cómo el corazón del hombre, a pesar de ver los juicios de Dios en una forma tan potente como lo estaba viendo en este caso Faraón, dice que ellos no se arrepienten para darle gloria a Dios. Y sabe, esto a mí me produce como en mi corazón, como un vuelco ya, porque uno cuando entiende que el corazón nuestro es engañoso y perverso y que no tiene remedio, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, llega a esa conclusión el profeta, está hablando del corazón del hombre en general. Una vez que el hombre cayó y pecó contra Dios, el hombre está irremisiblemente muerto por causa del pecado. Y sin embargo, a nosotros Dios nos ha dado vida. Dice que Él ha sacado el corazón que teníamos de roca y ha puesto uno de carne. Y esa es la diferencia que hay en nosotros. No es que seamos mejores que la gente que no conoce a Dios. Exacto. Y esto de repente nos ha pasado a la cuenta como iglesia, porque por mucho tiempo somos engañados por el enemigo de nuestra alma, que Dios a nosotros nos tuvo misericordia porque nosotros éramos mejores que. Pero si nosotros vemos la realidad, como estamos viendo la realidad del corazón del faraón, nosotros no somos sin Dios tan diferentes al faraón. Nosotros podemos tener en nuestros ojos la gloria de Dios, porque el mundo, todo lo que en él hay, el universo da testimonio de la gloria de Dios, pero nosotros así negarla, negar la gloria de Dios y no querer humillarnos ante su poderosa mano. Y cuando yo leí estos capítulos, estudiaba estos capítulos de Apocalipsis, a mí me parecía tan extraordinario la maldad al punto que juicios terribles no hay arrepentimiento. Entonces, nosotros debemos sentirnos muy afortunados de que Dios nos haga entender esta verdad. Y esto nos enseña a ser más humildes. Exacto. Porque muchas veces nosotros creemos ser algo y no somos nada. Que la misericordia de Dios nos alcanzó, y nada más que eso. Y eso que... Amén. Es una muy buena y necesaria, yo creo, reflexión, porque constantemente vamos a encontrarnos en la Escritura con esta verdad que sobrepasa nuestro entendimiento, que es que si nosotros hemos confiado en Dios, es solo por su misericordia y porque Él nos alcanzó primero. No hay otra forma en que nosotros verdaderamente hayamos llegado a Dios. Porque la actitud del corazón del hombre es completamente opuesta a Dios. Rechaza a Dios. El problema del hombre no es que no conoce quién es Dios. Porque podríamos decir, el problema del hombre es la ignorancia, es que no sabe. Pero el problema del hombre no es ese. Romanos dice que el hombre, viendo la gloria de Dios, decidió darle la gloria a otras cosas creadas y no a Dios.
Entonces no es un tema de ignorar en términos de desconocer, sino que de ignorar en términos de hacer caso omiso. Lo que el ser humano hace es rebelarse y decidir no darle la gloria que corresponde a Dios. Y esa es una actitud de la que Dios nos ha salvado. Cuando nosotros hablamos de la salvación de Dios, estamos hablando de esa obra. Es que Dios traspasa nuestra dureza, nuestro corazón, nuestra resistencia, esas, podríamos decir, como paredes, esas fortalezas de nuestro corazón, y llega a nuestra vida, irrumpe sobre nuestro corazón endurecido y nos transforma. La principal obra de redención, de salvación, es ese milagro. Que si ustedes y yo podemos creer en Dios y podemos escuchar su palabra y ser conmovidos por ella y ser persuadidos por ella, ese ya es un máximo milagro que Dios ha actuado. La conversión es un milagro sustancial porque es un cambio de corazón. Ahora, podríamos nosotros haber experimentado todo lo que está experimentando Faraón, y si no hubiese Dios hecho la obra en nosotros, estaríamos teniendo la misma actitud como la tiene este mundo. Este mundo experimenta el quebranto constantemente. Se enfrentan constantemente a las cosechas de sus propios pecados, pero no se vuelven a Dios. No buscan a Dios. No desean a Dios. Están amargados, compungidos por causa de su dolor, pero no se vuelven a Dios. No desean escuchar la palabra de Dios. Vino Jesús, que trajo milagros, sanidades, maravillas, prodigios. Trajo palabras que verdaderamente conmovieron y también consternaron a los de su época, y lo crucificaron por la dureza de su corazón. Entonces, constantemente la historia nos va mostrando la condición humana. Y eso es lo que está mostrando este relato, la condición humana. Eso es el ser humano, radicalmente pecador. Y a menos que Dios intervenga y haga esa diferencia con su pueblo, todos serán dignos de juicio. Entonces es bien potente el relato, porque no solamente va mostrando las maravillas que Dios va haciendo y el poder desplegado, porque el poder desplegado para hacer piojos de los polvos, para traer ranas del río, para hacer que venga un enjambre de mosca, eso es un poder tremendo, ese es el poder de Dios. Pero también estamos viendo el corazón del ser humano. Estamos viendo cómo Dios lidia con el corazón del ser humano. Este relato está mostrando en evidencia el plan de salvación que Dios constantemente está llevando a cabo en nuestras vidas. ¿Qué dice? ¿Qué le responde el versículo 26 y 27? ¿Cuál es la respuesta de Moisés? ¿Lo leo? Ya, amiga. Dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él lo dirá. Ya. La respuesta de Moisés, ¿qué evidencia? ¿Qué le está diciendo Moisés ahí? Que no es lo que Dios pidió. Muy bien. ¿Qué más? Que no se puede hacer ¿Qué cosa? que no se puede hacer como él quiere, o sea, que no es a su idea. Exactamente. O sea, hay una respuesta que podríamos decir como bien logística de parte de Moisés. Es como explicando con manzanita. Mira, sabes que no se puede porque si nosotros hacemos este sacrificio, los egipcios se van a enojar, nos van a apedrear, porque vamos a hacer algo que es abominable para ellos. Pero después, en la clave del versículo 27, me encanta la respuesta de Moisés, porque es una respuesta que como que suavecitamente le dice el problema con su idea. Porque le dice, mira, nosotros vamos a ir de 3 días, vamos a ofrecer sacrificios como él nos va a decir. O sea, acá las reglas no las pones tú. Acá no se trata de que tú nos digas lo que nosotros vamos a hacer, porque no eres tú el que da las órdenes, es él. Entonces, la respuesta de Moisés no solamente es una respuesta, podríamos decir, como humilde en el sentido de que le explica por qué no puede ser en Egipto, sino que especialmente está demostrando la autoridad de Dios sobre el pueblo. Nosotros vamos a hacer como él nos dice que hagamos, no como tú nos dices que hagamos. No son tus ideas, Faraón, lo siento.
No es como tú quieras las cosas. Dios nos guía. Acá Faraón se está encontrando con una resistencia bien potente y también Dios ha estado como hablándole muy, pero muy firme, demostrándole que la autoridad no es él, sino que es Dios. Dígame, Claudita. Soy yo. Dígame, Javier. Javierito. Oye, pero espera, pero entonces Faraón le dice a Moisés inicialmente que ellos ofrezcan como sacrificio, porque dice en la tierra, se refiere a que... En Egipto. En Egipto, sí. Pero Faraón como que se supone que sabía que eso era abominación para los israelitas, ¿no? Porque los mismos egipcios abominaban eso, ¿no? Una cosa así, ¿eh? Exacto. Sí. Los egipcios. Y igual es como raro, ¿no? Como que... Sí, pero ¿por qué crees que les ofrece, entre comillas, esa salida? Que ofrezcan ahí en la tierra. Para eliminar. Para que sean como abominados por los mismos egipcios, ¿no? No. No, que se queden ahí en la tierra de Egipto. Exacto. Sí. Porque lo que Faraón no quiere es que se vayan. Eso, sí, se Entonces, si se van a ir para ofrecer sacrificio, Faraón le dice, bueno, ofrezcan sacrificio, pero acá. Pero no se van. Entonces, la disyuntiva ahí es que Faraón no los quiere dejar ir. ¿Se dan cuenta? Ese es como el punto donde Faraón no quiere ceder. Pero para los israelitas también ofrecer sacrificio en Egipto era como un poco como indebido. Por la respuesta de Moisés podríamos decir que sí. Ahora, si nos recordamos bien, probablemente el sacrificio, la ofrenda de sacrificio, no era algo totalmente como practicado todavía por el pueblo de Israel, pero sí era una práctica de los patriarcas. ¿Se acuerdan que Abraham lo hizo, Jacob también lo hizo, Isaac? Entonces era como una forma de reconocer a Dios, pero no era algo que sucedía constantemente, lo hacían en ciertos momentos conmemorativos especialmente. Entonces, tiene que haber sido una práctica, pero no una práctica constante o totalmente difundida. Pero sí para el pueblo egipcio eran abominación o eran mal mirados los pastores de ovejas, los que estaban dedicados como a la ganadería, ¿se acuerdan? Entonces, por eso les dieron esta tierra como un poco apartada, pero también era la mejor tierra para el ganado. Entonces, probablemente lo que Moisés está diciendo es que existe esta brecha cultural como una forma también de persuadir a Faraón. Pero no sabemos si es que verdaderamente iban a ser apedreados solamente por ofrecer estos sacrificios. No que el pueblo de Egipcio no ofreciera sacrificios, ellos también ofrecían sus propios sacrificios a sus dioses. Entonces, en el fondo lo que Faraón está haciendo es no atender al llamado de Dios. Le está dando como una solución parche que se ve súper buena. Ya, pues ofrecemos sacrificios, pero Dios no las había llamado a ofrecer sacrificios nomás. Dios los estaba llamando a salir de Egipto para ir a ofrecer sacrificios. ¿Se entiende? Sí, gracias, Pipe. Sí. Ya. Vamos al 28, entonces al 29. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo? Ya. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Ya. ¿Cuál es la respuesta entonces de Faraón frente a la parada de carro de Moisés? ¿Qué es lo que dice él? Los dejará ir al desierto. Los va a dejar ir al desierto. ¿Pero cuál es la condición? Que no vayan muy lejos. Y que oren por él. Si se dan cuenta, Faraón tiene un tema con dejar ir al pueblo. Él está empeñado en que este pueblo permanezca esclavo. Entonces, acá tenemos estas como muestras del corazón de Faraón que lo hacen ver también como un prototipo del enemigo de nuestras almas. Y como a Egipto, como este sistema del mundo, pero este sistema de opresión del diablo. Porque si algo hace que el diablo lo caracteriza, es que el diablo no deja libre a sus presos.
Es que el enemigo de nuestras almas no permite la libertad. Y Faraón está empeñado en mantener a este pueblo esclavo. Para él, el pueblo partió siendo una amenaza. Y uno podría pensar, bueno, libérate de la amenaza dejándolo ir, no teniendo nada que ver con él. Pero a él le gustó tenerlo de esclavo y lo quiere mantener esclavo, lo quiere mantener subyugado. Entonces acá vemos que en el corazón de Faraón hay una idolatría tremenda con esto, un deseo de control desmedido, de tener a este pueblo bajo opresión, sí o sí. Entonces acaba de decir, ya bueno, vayan, pero porque está lidiando con las moscas, está lidiando con el juicio de Dios. Pero aún en medio de ese juicio, dice, pero no vayan lejos, porque en su corazón él no los quiere dejar ir. ¿Se dan cuenta cómo su corazón desea mantenerlos en opresión? Cede, pero no cede tanto. Entonces, el problema de Faraón es un problema muy profundo. Es un problema terrible. Los quiere mantener ahí oprimidos. Entonces Moisés le dice, ok, vamos a ir, pero, y voy a orar al Señor. Pero, ¿cuál es la condición de Moisés? ¿Qué es lo que Moisés le dice al final del versículo 29? Que no los siga engañando y que no les impida ir a ofrecerle sacrificio en el fondo. Muy bien. O sea, es como, ok, voy a orar por ti. Se van a ir las moscas, pero ya no sigas mintiendo. Basta de tu falta de integridad. Basta de decir sí, sí, y después no hacer. Uno podría pensar que como Faraón lo ha hecho hasta el momento y se ha salido con la suya, entre comillas, eso va a seguir eternamente. Pero Dios está dando advertencias. Dios está lidiando con el corazón de Faraón. Está diciendo, cuidado aquí. ¿Quién puede leer el versículo 30 al 31? ¿Yo? ¿Ya? Dice, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿Hasta el 32? Perdón, más Faraón endureció aún más su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué se ríe? Es muy porfiado este hombre. ¿A quién se parecerá ella? En lo porfiado, ¿a quién se parece? Porfiado ya, pero debe tener nivel de aprobación -3, Faraón, pero sigue empeñado en la suya, ¿no? Ya ahí Faraón está, pero directo al fracaso. Moisés le responde, ok, vamos a hacerlo, pero cuídate de cumplir tu palabra. E inmediatamente, fíjense bien cómo Dios obra. Moisés oró a Jehová y Dios hizo un milagro de sacar todas las moscas. Dice, sin que quedara una. Miren el poder de Dios. Para atraer moscas, para que las moscas no traspasaran el límite con la tierra de Gosén, y ahora para llevárselas todas. El poder de Dios milagroso desplegado. Pero en cuanto se fueron las moscas, ¿qué hizo una vez más Faraón? Endureció su corazón. Endureció su corazón. No escuchó a Dios. Eso es lo que significa que endureció su corazón. ¿Cuántas veces ha endurecido su corazón hasta el momento? En este puro capítulo. Chuta, como 3. 3 veces. 4. Y el anterior capítulo, un par de veces más. Faraón sigue haciendo caso omiso de las palabras de Dios. Por tanto, Dios va a seguir tratando con Faraón. Va a seguir trayendo juicio, va a seguir desplegando su gloria, pero sigue lidiando con este corazón que está enorgullecido en la locura espiritual. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Avanzamos hoy día 2 plaguitas. ¿Cuáles son sus comentarios, sus reflexiones en torno a lo que revisamos el día de hoy? ¿Con qué se quedan? Con que no hay hombre más porfiado que Faraón. Yo creo que todo el ser humano está ahí en la posición de Faraón. ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué piensan?
Lo que a mí me impacta en realidad, Felipe, o sea, yo lo sé por experiencia, lo sé, yo creo que todos nosotros sabemos de Dios, pero el revisarlo así en detalle y el comentarlo, te queda muchísimo más claro el inmenso amor que Dios nos tiene, la inmensa misericordia de Dios para con nosotros, porque si bien esto pasó, no sé, miles de años atrás, Dios sigue siendo el mismo misericordioso y lleno de amor con nosotros, con sus hijos, y nos da oportunidad una y otra vez, porque nos ama. Entonces lo encuentro, pero ya, no sé, como que me deja el corazón así como gordito de agradecimiento, y a la vez uno quiere como hacer la voluntad de él nomás, nada más. Bien. Amén. Mi mamá y después la Paola. Tienes que activar tu micrófono, mamá, porque te silencié porque estaba haciendo ruido. Es increíble, como decía la hermana ahí, el amor de Dios, porque quizás de una de las formas más claras, Dios está graficando lo que es un corazón no redimido. Y eso para mí es como, digamos, es como el mensaje central. Sabemos quién está detrás, el enemigo de nuestra alma que sembró esa cizaña en el corazón del hombre. Pero Dios vino a redimirnos por su misericordia y nos escogió desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos hijos de Él. Y eso es gracias solamente a la misericordia. Eso nos quería destacar. Amén. Paola. Igual a mí se me hace como un tema muy, muy interesante y muy potente, porque a veces cuando uno piensa o imagina el infierno, se le hace como un tema muy, una medida muy desmedida, como muy fuerte pensar que almas se condenen, pero cuando uno también estudia la profundidad del corazón humano, o sea, la maldad, es cuando también uno entiende que parte de la condenación, creo yo, va a también darle gloria a Dios, o sea, que es una medida justa al final de cuentas, y que cada copa de ira, como dice la palabra, también le va a traer gloria a Dios, que sigue siendo un tema muy potente pensarlo así, pero cuando uno estudia pensando en esto del faraón, de su dureza y la representación que hace también del enemigo de nuestras almas, es que sí se necesita como un lugar, ¿no? Para finalmente esa enemistad, digamos, que se rola contra el Señor. Sí, muy buena reflexión, Paola, porque precisamente creo que una de las cosas que la Escritura nos muestra es que Dios siempre es justo. Y de repente uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Y muchas veces he hablado con personas que leen el Antiguo Testamento y ven o leen a un Dios sanguinario. Leen a un Dios que hace cosas que uno podría decir como, pero ¿cómo es posible que este Dios diga que es amor, o que diga que es bueno, o que diga que es santo? ¿Cómo alguien va a matar tantas personas, o cómo alguien va a condenar tantas personas? Pero lo cierto es que cuando uno ve el actuar de Dios, uno debe leerlo en el marco de lo que significa, ¿cierto?, su acción como juez justo ante una raza totalmente desviada como el ser humano lo es. Porque el pecado del ser humano es verdaderamente un abismo, y yo creo que ni siquiera tenemos que ir a la antigüedad, basta con ver nuestra sociedad hoy en día. Una de las cosas que yo he aprendido es precisamente a confiar en que Dios trae juicio, y eso trae, de alguna forma, gozo, y trae también tranquilidad y paz para esa sensación de justicia constante que uno tiene cuando ve todas las cosas atroces que pasan en nuestros días. Cuando uno ve la trata de personas, cuando uno ve que llegan y matan personas así como así, cuando uno ve la violencia desmedida, cuando uno ve los abusos, la corrupción, uno se pregunta de manera así como un poco como afligido, Señor, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo van a funcionar la justicia? ¿Cuándo vamos a ver que las cosas se solucionen? Y la verdad es que es muy difícil que las cosas se solucionen acá en la tierra, porque son todos los corazones los que están en la misma dinámica. El problema no está en el sistema, el problema no está en la política, el problema está en el corazón humano, y el corazón humano está infiltrado en todos lados. Los sistemas no funcionan, o los sistemas están corruptos por causa de la corrupción del corazón humano, que no solamente se goza en hacer la maldad, sino que inventa nuevas formas de maldad.
El ser humano no solamente hace cosas malas, sino que se deleita en que otros lo hagan también. Eso nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que somos inventores de males. La palabra del Señor nos dice que el corazón del humano es profundamente egoísta. Entonces, cuando uno ve a esas personas y uno las tilda de narcisistas, ¿cierto? Las personas psicópatas, las personas tóxicas que están de moda hoy en día, las personas que andan por la vida diciéndole a otros lo que tienen que hacer, esas faltas de respeto que de repente uno ve en las redes sociales, ¿cierto? Está como hombres y mujeres que se creen en el derecho de tratar mal a otro, de denigrarlo, porque el otro es negro, porque el otro es homosexual, porque el otro es pobre, y vemos ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y uno dice de repente, hoy estoy hastiado de la maldad humana. El problema es la falta de educación, el problema es la falta de empatía, el problema es la falta de cariño o de entendimiento del otro. La verdad es que el problema es el pecado. Ese es el problema. Y nunca vamos a tener la capacidad de lidiar con ese problema si no es a través de Cristo. Él es el único que puede lidiar con ese problema del corazón humano. Entonces, gracias a Dios que Él lo ha hecho por nosotros en Cristo. Pero aún así, hay quienes van a continuar amando su maldad. Y por eso el mundo va a estar así. Si con la capacidad de tecnología que nosotros tenemos, no debería haber hambre en el mundo. Con la capacidad de tecnología que tenemos, no debería haber enfermedades, no debería estar muriéndose la gente. Con la capacidad de tecnología que tenemos, la gente no debería ser pobre. Todos deberían poder acceder al transporte de forma gratuita, a la mejor educación, pero sabemos que el sistema está pensado para que la gente se mantenga en pobreza, se mantenga en sufrimiento, y eso ¿qué lo hace sino un corazón pecador? Un corazón que ama la maldad. Entonces, gloria a Dios que Él salió al encuentro de nuestras vidas y nos sacó de nuestro pecado, y nos sacó de nuestra maldad. Y gloria a Dios que vendrá a este mundo y pondrá orden en este mundo, hasta que las cosas dejen de ser como son. Porque nos trae esperanza. A este pueblo Dios lo está sacando de Egipto. Y a nosotros nos está sacando también de nuestro Egipto, de nuestra sociedad. Gloria a Él, porque Él nos salva. Astrid y después mi papá, que ha levantado la mano de manera intermitente, me imagino que quiere hablar. A ver, después de todo ese resumen me la dejaste difícil en mi comentario, pero bueno. A mí lo que me llama mucho la atención del pasaje que vimos ahora es un poco dentro de su soberanía de Dios, es la misma misericordia. O sea, si bien en su plan está todo, en su plan perfecto ya está todo lo que va a pasar ahí en Egipto, pero igual le da un aviso a Faraón, igual le da aviso a Faraón, aunque sea porfiado, igual le da un aviso, y lo llevo a nuestro día a día, en que de repente por distintas cosas podemos ser un poco temperamentales y nos creemos dioses, y lo que tú decías, que juzgamos mucho y tratamos de tomar como todo por nuestras manos, pues. Y yo creo que un trabajo diario de darnos cuenta cuando hay cosas que nos generan como, no odiosidad, pero ese como sentimiento como ya de que quiero yo hacer algo acá, que concientizarnos y en el fondo como entregarlo en oración, porque si no vamos a empezar a generar y a generar ese pensamiento y va a crecer y de repente no nos damos ni cuenta porque no lo compartimos. Entonces como que eso me llama mucho la atención, de que Dios, siendo Dios, que me supera eso, tenga en su soberanía misericordia, y nosotros siendo simplemente nosotros, queramos tomar como la justicia por nuestras manos en diversos motivos. Amén. Súper, muchas gracias, Astrid. Papá, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería referirme a dos aspectos que has mencionado el día de hoy en el tema, que es el juicio, ¿cierto? Y la misericordia. Hay pasajes donde dice Dios que no quiere juicio, sino que misericordia, por ejemplo, ¿ya? Y en el juicio de Dios, el castigo es el veredicto del juicio, ¿cierto? O sea, aquí Dios emite un castigo porque juzgó una situación en la que ameritaba un castigo, y castiga entonces a Faraón o a Egipto por la desobediencia y por la dureza del corazón del Faraón. Y a su vez la misericordia, porque le ofrece gratuitamente, ¿cierto?,
por el designio de su voluntad, por el beneplácito suyo, el beneficio a la descendencia de Abraham, que era quien le prometió, ¿cierto?, la salida de Egipto. Entonces, la Escritura a nosotros nos enseña que nosotros no somos mejor que el faraón. O sea, nosotros tenemos un corazón tan malo y perverso como el de faraón. Pero la gracia de Dios, ¿cierto?, la misericordia de Dios nos alcanza a través de Cristo, como muy bien lo has mencionado, diciéndonos, como lo recita el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Entonces, a nosotros hoy, o sea, a Faraón le llegó el juicio, a nosotros Dios nos libra del juicio por la gracia, ¿cierto?, que Él ha manifestado a nuestra vida por medio de Jesús. O sea, nosotros tenemos a Jesús y tenemos la liberación absoluta, completa y total del juicio venidero, de lo que viene, porque viene juicio. Entonces, nosotros, o sea, para nosotros, la enseñanza anterior, como dice el mismo apóstol Pablo a los romanos, estas enseñanzas son para nosotros. A nosotros Dios nos revela su maravillosa voluntad, ¿cierto?, mostrándonos su gracia. Dios nos alcanzó a nosotros, nos tocó de alguna manera, nos trajo vida, o sea, nosotros revivimos, o sea, renacimos a la presencia de Dios porque estábamos muertos en delito y pecado. Pero la gracia de Dios nos trajo vida y con esa vida salvación, liberación y herencia por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que sentirnos, ¿cierto?, y creerlo, porque no es solo un sentimiento, sino que es una convicción. Debemos creer que lo que Dios ha hecho es suficiente. Y a Dios debemos darle siempre toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón, porque lo que Él hizo, nadie más podría haberlo hecho. Amén. Ese es un alcance. Amén. Súper. Gracias, papá. Vamos a darle gracias a Dios entonces para terminar el día de hoy y agradecer a Dios porque nos va hablando, nos va enseñando de todos estos eventos pasados, como ahí señalaban ustedes, para nuestro aprendizaje están. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos tantas gracias en esta hora. Queremos reconocerte a ti como el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios, Señor, que liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud, por medio de tantas maravillas y señales, Señor. Es tan para nosotros difícil a veces imaginar el poder que se necesita para poder traer plagas como un enjambre de moscas, tenerlas en un lugar y que no se muevan de ahí y después sacarlas, que a veces fallamos en ver tu poder, Señor. Pero en esta tarde te queremos dar gracias porque al leerlo no deja de impresionarnos. Sabemos que tú eres el Dios que creó todas las cosas y que las gobierna. Y a veces se nos olvida que tú estás a cargo de nuestras vidas, Señor. Y a veces sentimos que las cosas para ti son difíciles y por eso te damos gracias, porque cuando leemos esta palabra podemos ser animados y fortalecidos en la confianza que tenemos de ti. Porque podemos darnos cuenta que si para ti fue lo mismo hacer piojos del polvo, cuánto más fácil es para ti lidiar con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestros imposibles. Así que gracias, Señor, porque tú estás a cargo de nuestras vidas. Y si hemos estado experimentando en este tiempo dificultades o situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas, hoy tu palabra nos habla de tu poder y nos lleva a confiar. También te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras la profundidad de la maldad del corazón humano. Y como bien señalábamos durante este estudio, Señor, así éramos nosotros. Y si hoy somos llamados hijos de Dios, es porque tú hiciste un milagro poderoso en cambiar nuestro corazón. Y primeramente queremos alabarte por eso, Señor. Queremos reconocerte como el Dios de nuestra salvación y entender un poquito más lo que significa ser salvos por ti. Que tú hayas sido capaz de cambiar nuestra rebeldía, de transformar nuestra soberbia, nuestra iniquidad y traernos a tus caminos, Señor. Verdaderamente es un milagro del que estamos agradecidos. Gracias, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos una vez más glorificar tu nombre y queremos pedirte que tu palabra traiga ese aliento a nuestras vidas para que nuestra vida cambie. Señor, no queremos conformarnos con escuchar tu palabra y ser simplemente oidores de ella,
Tantas veces lo hemos hecho así, Señor. Tantas veces escuchamos tu palabra y ella no penetra en nuestro corazón y no cambia nuestra mente ni cambia nuestras conductas. Pero en esta tarde te queremos pedir, Señor, que nos concedas ya no caminar como seguimos caminando. No queremos actuar como actúa Faraón. Entender tu poder, quizás experimentar tu poder, pero que nuestro corazón no cambie. No queremos seguir mintiéndote, diciéndote, sí, Señor, te vamos a servir, sí, Señor, te vamos a creer, sí, Señor, creemos a tu palabra, pero después nos endurecemos y hacemos lo que queremos. No queremos hoy día domingo alabarte, bendecirte y mañana olvidarnos totalmente de ti. Por eso en esta hora te queremos pedir que tengas misericordia, que tengas compasión, que muestres esa gracia infinita que siempre muestras y que nos concedas volvernos a ti de todo nuestro corazón. Si hemos estado fallando, Señor, si hemos estado quizás descuidando nuestra relación contigo, yo te ruego que tú alientes nuestras vidas y que traigas renuevo, que nuestro corazón se encienda a ti. Y te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que cada día que pasa, Señor, que estamos en este mundo donde experimentamos aflicciones, adversidades, podamos permanecer apercibidos, como las vírgenes sensatas con aceite en nuestras lámparas. Señor, gracias por tu palabra, porque ella no vuelve vacía, porque habrá la obra para la cual tú la envías. Yo te pido por cada uno de mis hermanos para que tengan una semana bendecida en ti, para que en sus procesos personales ellos puedan ver tu gloria, para que tú sigas alentando y animando sus corazones y nos sigas llevando tú, Señor, a caminar en fe y arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, amigas, como siempre, un gusto verlos, escucharlos. Gracias por sus aportes, por sus preguntas. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver entonces el miércoles, todos invitados para los que puedan participar en Romanos. Y el próximo domingo seguimos con Éxodo. ¿Ya? Un abrazo. Gracias, Eli. Amén. Gracias, Eli. Eli. Cuídense mucho. Bendiciones.